Hablemos de fantasía. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy tenemos nuestro tercer video en nuestra serie de videos sobre la historia de la literatura fantástica, que es parte del especial Hablemos de Fantasía. El día de hoy les voy a platicar de uno de los eventos en el desarrollo de la literatura per se, pero una de las influencias críticas en la literatura fantástica, que es el surgimiento del romance caballeresco, que luego se convertiría en la novela de caballerías. ¿Ok? La semana pasada hablamos de los poemas épicos y las sagas de la Edad Media. Estos, que fueron desarrollados, muchos incluso hasta la Baja Edad Media, comienzan en cierto momento, ya en la Baja Edad Media, a difuminarse y a ceder su paso a una tradición literaria completamente distinta, que para mí es impresionante y es una transformación completa. Esa transformación convierte en le da forma a lo que siglos después sería el romanticismo y genera muchos de los estereotipos también que tenemos hoy en día en el género, o que conscientemente se buscan subvertir a la hora del género. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué es el romance caballeresco? Si recuerdan, en nuestro video pasado hablábamos de los poemas épicos como grandes hechos de armas. Sin embargo, en este momento son historias nacionales más bien de forma tribal. ¿Ok? La gente de Beowulf, que aunque es un poema inglés, ocurre en tierras nórdicas, la organización social es completamente tribal. Mismo caso incluso con los carolingios, se puede sentir que no hay esa sensación de reino, aunque en la canción de Roldán sí empieza a surgir un cambio fundamental, que es actitudes feudales. ¿Okay? El vasallaje, el feudalismo, que obviamente sabemos que es la manera en cómo se organizan las cosas en la Edad Media, es apenas empezado a reflejar en la literatura ya en la Baja Edad Media. Y con el feudalismo empieza un tema fundamental, que es la cortesanía. La cortesanía, el amor cortesano, genera un cambio total y brutal en la literatura, que es que empieza a hablar del ideal de amor. El caballero andante que busca proteger el amor de su dama. ¿Ok? Anterior al surgimiento del romance caballeresco, la mujer no es valorada en la literatura. Creo que en la introducción de la Amadís dice que era más importante el caballo que la mujer, y esto cambia completamente. ¿Qué es lo que lo hace cambiar? La idea del amor cortesano. ¿Y de qué viene el amor cortesano? Viene de más cristianización en la Edad Media. De hecho, la tradición mariana, el culto a la Virgen, es una influencia total que dulcifica completamente la figura del héroe, y pasamos de ese héroe que es un bárbaro, fundamentalmente un bárbaro que en el Cantar de los Nibelungos o en la saga de Volsunga cree que puede filtrar veneno a través de sus bigotes, a el caballero, ¿no? Y la idea del caballero, que muchas veces y hoy en día en la fantasía es parodiada, por ejemplo, con la idea caballeresca que tiene Sansa de los malditos granujas, que son los caballeros de Westeros, es un ideal completamente aparte del héroe de los poemas épicos normales y de las sagas de la Edad Media. Este héroe legendario es un bruto comparado con el héroe caballeresco, ¿no? El héroe caballeresco se empieza a reflejar en una de las tradiciones más notorias y más importantes de la fantasía, que es el romance artúrico, ¿no? Si bien las historias del rey Arturo no son parte de del primer o más importante poema épico en lengua inglesa, que es Beowulf,
sí es la tradición que es la tradición fundamental de la literatura medieval británica. Podemos hablar también horas acerca de la literatura artúrica, pero quizás solamente mencionar que en las historias de Arturo con Guinevere o Ginebra, como le quieran decir, las historias de Lancelot o Lanzarote, las historias de Perceval y el Grial, las historias de Tristán e Isolda, ya tienen completamente imbuido este ideal caballeresco en ellas. La primera vez que esto, que ya está formalmente en prosa, es conglomerado en historia total del rey Arturo, es la muerte de Arturo, de Tomás Malory, que este es del siglo XIV, o sea, ya es casi al final de la Edad Media. Sin embargo, la historia del rey Arturo viene de cosas mucho más atrás. Hay un ciclo que es un ciclo de la Vulgata, la posvulgata, etc., pero no os voy a marear con eso. Quizás solamente mencionar que las historias del rey Arturo son parte de algo que se conoce como el ciclo de Bretaña, que son las historias que giran alrededor de este mítico rey inglés, ¿no? Y de su idea de que el poder no hace lo correcto y como esa idea falla miserablemente en un mundo en el cual, pese a todos estos santos ideales caballeriles, no funciona. Entonces, como te pones a pensar, entonces esta idea que tiene Martin de vamos a destruir el ideal caballeril, pues tampoco es tan nueva. Pero al final, las historias del rey Arturo, que incluyen muchos de los elementos fantásticos de los cuales ya hemos hablado, que es específicamente la espada mágica, nuestra querida Excalibur, incluye hechiceros, que es la Dama del Lago, por ejemplo, Morgoth y obviamente el tío Merlin. Son tremendas e importantísimas. Esto ocurre en Inglaterra. Cuando nos vamos hacia abajo, nos vamos hacia Francia y España, nos vamos a encontrar con algo bien distinto, que es ya propiamente la formación de la novela de caballerías. No me voy a cansar de decir lo importante que es, digamos, no tanto estilísticamente, sino comercialmente, para lo que conocemos hoy como literatura fantástica, la novela de caballerías. La novela de caballerías, esta novela de un caballero andante que se enfrenta a todo tipo de peligros, bestias, enemigos, hechiceros y demás, empieza a generar una serie de prácticas que hoy en día se reflejan en lo que hoy en día es la fantasía. Hay romances caballerescos muy importantes en valenciano, Tirant lo Blanc, es uno de los más importantes, pero yo voy a detenerme en una idea, en una obra que estoy enamorado completamente de la idea de esa obra, y es el Amadís de Gaula. Amadís de Gaula, la novela de caballerías más importante jamás escrita, escrita o refundida, rehecha por Garci Rodríguez de Montalvo, pero que se discute y se debate hoy en día cuál es, si su autoría es francesa, es bretona, o es portuguesa, o es española. El chiste es que la publicación del Amadís, que ya fue completamente al final, incluso ya después del fin de la Edad Media, 1480 me parece, es una novela de caballerías importantísima, y no tanto creativamente sino comercialmente. El Amadís tiene influencias grecolatinas más o menos, pues empieza a incluir influencias árabes, empieza a incluir temas como la interpretación de los sueños y espíritus que solamente vienen de Oriente, y empieza a reflejar algunos de los elementos clave del romance caballeresco, que es varias historias ocurriendo a la vez, que esto nunca ocurre en el poema épico, varios personajes también además del héroe principal, una geografía fantástica, que en este caso no es un mundo imaginado, pero sí son lugares imaginados dentro de una Europa alterada completamente. Se van de Constantinopla un día, se van a Londres otro día, se van a Gales un día, y también con la existencia de lugares propiamente fantásticos. Existe la Ínsula Firme, existe la cámara de los leales, el arco de los leales amadores y las cámaras defendidas. Y obviamente en el Amadís
aparece esta completa devoción a la dama. En este caso es Oriana. ¿Quién es Amadís? Amadís es el hijo de dos reyes. No, el hijo de un rey y una princesa, perdón, el rey Perión de Gaula y de la dama Elisena, que es una princesa, que es la hija del rey Lisuarte. No, Lisuarte es el padre de Oriana. Que es fruto de un amor prohibido, lo abandonan y llega al mar y lo recoge, si mal no recuerdo, un querido ermitaño. Aparecen ermitaños y gigantes y enanos. Ermitaños y gigantes en el Amadís, y Amadís crece a lo largo de grandes prodigios para convertirse en el caballero andante por excelencia. Pero el caballero andante por excelencia que es Amadís es un héroe completamente distinto al héroe del poema épico. Ya no es un bruto, Amadís es casi una niña si lo comparamos con eso. O sea, Amadís se la pasa llorando, llora, se desmaya, sigue peleando como loco, está cubierto de cicatrices, pero Garci Rodríguez de Montalvo habla acerca de la hermosura de Amadís, este héroe dulcificado, completamente por esta tradición del romance caballeresco, ¿no? Aparecen cosas cristianas, como que se van a misa los caballeros, con cosas paganas. Aparece una hada madrina por primera vez en la literatura, que es Urganda la desconocida, que es bruja, maga, bla bla bla, y también un hechicero malvado, que es Arcalaus el encantador. Amadís, para lograr el amor de su dama, que a veces ni lo pela, la verdad, todo tipo de batallas, malos guerreros, intrigas cortesanas, también se pone a pelear con ellas, y pelea monstruos, pelea el Endriago. El Endriago, sin ser propiamente un dragón, yo sí lo veo como un dragón, el gran dragón de la literatura de caballerías. Incluye lugares encantados, ¿no? Como les decía, las cámaras defendidas, que son unas cámaras en las cuales si uno entra y no es un leal amador, siente que lo pican cuchillos y lo pueden matar porque son cuchillos fantasma. Bueno, la magia de la novela de caballerías es guau. La influencia de la novela de caballerías va por todos lados, salpica a muchos lugares, ¿no? Primero, la novela en español más importante y probablemente la novela más importante de la historia, que es El Quijote, es una parodia del Amadís de Gaula. Primero, Alonso Quijano, Don Quijote, es un hombre que se ha vuelto loco de tanto leer de novelas de caballerías. 3. La cantidad de reimpresiones que tuvo el Amadís. En este momento ya empieza la imprenta. Se empiezan a repartir más copias. Es el surgimiento de la burguesía. Es la novela de caballerías, y ya propiamente el Amadís es el punto en el cual el feudalismo ya entra en una fase de extinción, y gustos que hoy en día serían considerados burgueses ya verdaderamente entran dentro de la cosmovisión de la literatura, y con esto generan una revolución comercial en la literatura. Salen secuelas a matar, copias, imitaciones, ciclos completos de novelas de caballerías. Amadís, la secuela de las sagas de Esplandián con Esplandián, el hijo de Amadís, las sagas de los Palmerines, en mil formas de la novela de caballerías que generan esta revolución comercial de que es el nacimiento del fandom. Gente fanática, la gente que descubrió América, la gente que conquistó América, eran conquistadores que tenían la idea completa de los lugares fantásticos descritos por la novela de caballerías. California, el nombre de California es un lugar que aparece en las Sergas de Esplandián, la continuación del Amadís. La idea de América es una idea nacida de la cosmovisión de la novela de caballerías, ¿no? La conquista es obra de gente que en sus cabezas tiene la idea de que ellos son caballeros andantes que van a conquistar tierras míticas. Entonces, esta influencia de la novela de caballerías es tremenda, y más que nada porque es lo que genera la fanaticada por la fantasía, la gente que es verdaderamente friki
y aquí me están oyendo a mí en lo más friki que soy, la gente que se pone más friki hablando de literatura es, por primera vez en este principio del siglo XVI, hemos llegado a la modernidad. ¿Ok? Bueno, eso era lo único que quería decir de la novela de caballerías, del romance caballeresco y de esta sublimación del héroe del poema épico. Entonces, de aquí vamos a pasar a un hoyo completito, que es el Renacimiento, que tiene sus fantasías, tiene el Orlando Furioso, por ejemplo, que es italiano completamente, que es la idea de Roldán, ya en un contexto completamente caballeril, pero ya de ahí para adelante la Edad Media entra en una fase durmiente y nos vamos a regresar con ella hasta finales del siglo XVIII. Entonces espero que les haya gustado, cuéntenme qué les gustó este video, a mí creo que es de los que más ganas tenía que platicarles acerca de la fantasía, y la siguiente semana un video importantísimo también, que es el romanticismo. Bienvenidos al siglo XIX. Muchas gracias.